El aparecido del costal, de Mario Conde. Cuentan que hace muchos años en la feria de animales de Guamote murió un anciano que vendía un puerco. Los ancianos de la localidad se acuerdan hasta ahora del suceso, porque dicen que nunca se vio un moribundo con tanto miedo en el rostro. Quienes presenciaron la tragedia cuentan que entre las convulsiones de la agonía, el anciano mantenía la mirada al frente con un terror espantoso, como si observase que alguna aparición se acercaba a él. Este hombre llamado Don Mariano estaba parado al centro de la plaza cuando sintió que alguien lo miraba desde atrás. Había gran concurrencia de gente y a pesar de que la sensación de ser observado duró solo un instante, él creyó reconocer a quien lo había estado mirando. No se trataba de nadie del pueblo, pero aquella persona que se hallaba al extremo donde se vendía el ganado vacuno, sin que don Medardo pudiera recordar o explicarse por qué, le resultó familiar, como si fuese un conocido de toda la vida, o por lo menos de hace muchos años. Curioso, empedernido y andariego sin remedio, don Mariano era de los que gustaba enterarse de fuente directa sobre cualquier suceso o chisme del pueblo. No estaba esta vez dispuesto a quedarse con la duda de saber quién era aquella persona. Encargó el puerco y se encaminó entre la concurrencia, abriéndose paso en dirección al desconocido. Cuando llegó a donde creyó haberlo visto, él se había marchado ya. Don Mariano se puso a buscarlo por el lugar, entre los comerciantes de vacunos, los puestos de comida y el camino de ese extremo de la plaza. A lo lejos divisó al desconocido alejándose por ahí. Sin dudar un segundo, se dispuso a seguirlo pese a que, de un momento a otro, la silueta del hombre se perdió. Avanzando a paso ligero, llegó a un cruce donde un miserable camino de tierra atravesaba el empedrado. Siguiendo este, en dirección contraria al pueblo, se iba al cementerio. En el otro sentido, dando una larga vuelta, se accedía a la parte delantera de la plaza, por donde don Mariano había entrado en la mañana. El anciano observó en ambas direcciones el camino de tierra y distinguió al desconocido, que iba hacia la plaza como si regresara a la feria. A don Mariano le intrigó esa extraña vuelta del sujeto y, picado por la curiosidad, continuó siguiéndolo. Cuando el anciano había cortado la suficiente distancia para verlo de cerca, se sorprendió, pues aquel hombre, aunque se hallaba de espaldas, seguía resultándole familiar. Algo en su porte o en su andar le eran conocidos. Fue mucha más su sorpresa cuando observó que llevaba un costal casi lleno y que, mientras caminaba, iba recogiendo puñados de tierra que guardaba allí. Cada vez más intrigado, con cierta ansiedad y temor, el anciano lo seguía casi pisándole los talones, pero el desconocido parecía no notar su presencia. Llegaron en ese punto a unos matorrales de saúcos que delimitaban los linderos de las propiedades de don Mariano. Para asombro del anciano, el sujeto se adentró por una abertura entre los matorrales y tomó el sendero que conducía a su casa, siempre recogiendo puñados de tierra. En ese momento se escucharon alaridos de los perros, que salieron huyendo despavoridos por los terrenos. Don Mariano se sobresaltó, pues en un breve descuido a causa del alboroto, el extraño había desaparecido. La ausencia de él y la proximidad de la casa hizo que recobrara la serenidad y que volviera a ser dueño de sí. Entró de inmediato en el patio llamando a grandes voces a sus hijos, pero no obtuvo respuesta alguna. No había nadie. Todos habían salido a las labores del campo. Don Mariano siempre había sobresalido por ser un hombre arrojado, predispuesto a la aventura. Incluso en su juventud había vivido un tiempo en la capital. Tales vivencias lo habían vuelto incrédulo a las supersticiones locales de la gente.
de modo que no creyó que se tratase de un aparecido o de un alma en pena. Por el contrario, tras reflexionar en los hechos, llegó a la conclusión de que se trataba de un delincuente, un ladrón enterado de los movimientos de la familia que, aprovechando que el día de feria nadie estaba pendiente de la casa, tenía planeado robar. Por ello lo había estado vigilando en la plaza, para asegurarse. Eso explicaba por qué había dado la vuelta en dirección a sus propiedades. Pero al verse descubierto fingiendo no darse cuenta, se había valido de los matorrales para esconderse y escapar. En vista de que no había nadie en los alrededores y como no sabía precisar dónde andaban sus hijos, el anciano regresó a la plaza para dar la voz de alarma allí. En el camino fue pensando en una explicación a la familiaridad del sujeto y al hecho de que guardaba puñados de tierra en un costal. Avanzaba concentrado en sus reflexiones cuando, de pronto, se estremeció al percibir que alguien se movía a sus espaldas. Volteó la cabeza y ahí estaba el extraño, como surgido de la nada, caminando a unos 100 metros tras suyo, con el costal a rastras. Asustado, sin tener una certeza de si aquel ser era de acá o del más allá, se echó a andar a prisa para pedir ayuda. Cerca de la plaza regresó a ver y él continuaba detrás, como si viniera siguiéndole los pasos. Apretando las mandíbulas, infundiéndose valor, don Mariano se detuvo para encararlo, seguro de que no se atrevería a causarle daño a tan escasa distancia de la feria. Un frío lo invadió cuando se fijó en que aquel ser tenía su mismo cuerpo. Usaba ropas iguales a las suyas y llevaba incluso su sombrero. Se diferenciaba por el costal, repleto ya, y porque mantenía la cabeza agachada. El sombrero le ocultaba la cara. Don Mariano temblaba. El miedo lo tenía paralizado. Entonces la aparición levantó la cabeza y el horror se apoderó del anciano al observar que tenía su mismo rostro, pero con las facciones cadavéricas y una mirada exhausta y triste. En ese instante se oyeron gritos provenientes de la feria. La gente se atropellaba despavorida y huía de un toro semental que había enloquecido al ser fañado. El semental arrasó con todo a su paso como un vendaval y se lanzó hacia el camino de tierra. El terror causado por aquel aparecido que le demostraba su propio rostro de muerto ni siquiera le permitió a don Mariano percatarse del peligro. El toro se arrojó contra él, lo embistió y lo levantó por los aires. El cuerpo cayó destrozado, mientras el animal continuó con su endemoniada carrera. Agonizante, don Mariano vio que el aparecido seguía avanzando hacia él, recogiendo algunos puñados más de tierra, mirándolo con la misma expresión de tristeza. Acudieron entonces en tropel las personas de la plaza. Rodearon a don Mariano y trataron de socorrerlo. Pero él no reaccionó. Tenía la mirada aterrada, fija al frente como si observase a alguien que se aproximaba. Cuando el aparecido llegó a sus pies, recogió la tierra de sus zapatos y cerró el costal, que estaba totalmente repleto. Don Mariano murió en ese momento. «Que en paz descanse», exclamó alguien. Aunque como era andariego, a años le ha de llevar a su alma recoger los pasos. «No se crea», comentó otro, persignándose. «Dicen que cuando el fin de uno está cerca, el alma se anticipa a recogerlos».